nombre de una persona y todo lo que sucede durante su vida en relación a su registro civil. ¿Por qué? En esta institución, al momento de nacer, se inscribe quién es la mamá, si es reconocido por el padre, con la paternidad, se inscribe el nombre del padre, en qué lugar nació, a qué hora nació, cuánto pesó al nacer, en fin, características sobre la persona, ¿verdad? Desde el momento de su asiento de nacimiento. Y luego del asiento de nacimiento se van inscribiendo todas aquellas situaciones relativas al estado civil de la persona. Como por ejemplo, si es un menor que se da en adopción, ahí se inscribe. En el mismo asiento de nacimiento se inscribe que ese menor fue dado en adopción y se dice los datos, por qué juez de familia aprobó la adopción, el nombre de los padres adoptivos, el número de expediente, porque les hablé en la clase anterior que para que exista una adopción, primero se tramite un expediente ante el Consejo Nacional de Adopciones, ¿verdad? Entonces se identifica el número de expediente, en fin. Si no fue adopción, sino lo que aconteció fue un cambio de nombre o una identificación de persona, se inscribe también ahí en el registro civil. Que la persona ya creció y contrae matrimonio, ahí se inscribe el matrimonio. Que la persona ya se divorció, ahí se inscribe también en el asiento del matrimonio. En fin, todo lo relativo al estado civil de las personas, ahí se inscribe, ¿verdad? Hasta que se da el fin de la persona humana. También en el registro civil es donde se inscriben las defunciones. Si hubo cambio de nombre, si hubo declaratoria de muerte presunta, si hubo declaratoria de interdicción, o sea, absolutamente todo tiene que ser inscrito en el registro civil. ¿Y qué sucede en el caso de que se celebrara un matrimonio y el notario no da el aviso de que se celebró ese matrimonio? Incumplió con sus obligaciones notariales. ¿Qué pasa? ¿Vale ese matrimonio? ¿Es válido? Legalmente no sería válido, pero sí hubo un acto de unión, se podría decir. Entonces ahí lo que hay que hacer es como buscar al notario y eso también creo que les conlleva una multa a ellos, ¿no? Por no haber cumplido con eso. Pero válido sí es el matrimonio. Sí, es válido. Desde el momento de la celebración del matrimonio, porque el matrimonio se llevó a cabo. La celebración del matrimonio cumplió con todo lo que dice el Código Civil y fue autorizado por funcionario autorizado para celebrarlo. ¿Pero qué pasaría, en ese caso? No, sería ese matrimonio sí es válido. Lo que sucedió fue una omisión o un incumplimiento del notario de dar el aviso correspondiente. Entonces, ¿qué pasa en el registro civil? Porque el registro civil no lo va a inscribir de oficio. Necesita el aviso dado por el notario que autorizó el matrimonio. Si el notario ya está muerto, entonces tienen que acudir al Archivo General de Protocolos. Porque cuando un notario muere, los protocolos de ese notario son entregados en el Archivo General de Protocolos. Entonces ahí, con el nombre del notario y la fecha del matrimonio, se busca, se pide un testimonio de ese matrimonio ahí en el Archivo de Protocolos para llevarlo al registro civil, para que de manera extemporánea se haga la inscripción del asiento de matrimonio.
Ahora bien, todo eso es gestión a petición de parte. Si la persona contrae matrimonio y nunca le ha interesado averiguar si está inscrito en el registro civil o no, entonces no se va a enterar cómo está su registro, lo que el matrimonio que se celebró. O sea, toda persona que celebra un matrimonio tiene que tener sus documentos. Y si el notario no lo dio en el tiempo establecido, uno es parte interesada, porque todo lo relativo al registro civil de las personas, cada quien tiene que ser interesado de sus propios registros. No sé, ese es el mensaje que quiero darles principalmente. Cuando sean notarios, es responsabilidad del notario cumplir con todo lo que la ley establece. Pero además de que es responsabilidad del notario, también cada persona tiene que tener sus documentos debidamente inscritos. Perdón, me estaban levantando la mano, perdón, que no les di rápido la mano. La palabra, perdón. ¿Quién estaba pidiendo la palabra? Hola, buenas tardes. Hola, ahí? licenciada. Hola, Sí. licenciada, buenas. Yo estaba levantando. Sí, sí, licenciada. A ver, dígame. Sí, El tema, porque pues se recuerda como yo les conté mi caso la vez pasada. Pero ¿qué pasa, licenciada? Si pues por no lastimar a nadie, pues o sea, uno ya no va a reclamar si un matrimonio no fue válido, pues y uno no quiere, porque esto es un daño colateral, ¿verdad? Sí, los efectos. Entonces, sí, los efectos que produce el ser uno así dejado, ¿verdad? Hay que se quede. Eso tiene consecuencias, ¿verdad? Sí. Sí, licenciada, fíjese que de eso le iba a hablar, o sea, tiene consecuencias. Entonces, pero si uno como, pues, es responsable de lo que se está diciendo, tan responsable es un notario como también las personas interesadas, ¿verdad? Pues sí, por supuesto. Pero si después de pasado el tiempo, se recuerda que yo le conté mi caso, igual que mi matrimonio jamás resultó, y pues yo tampoco ya no me interesó inscribirlo. Como que inscribirlo, y pues mi ex esposo ya se casó y pues él tiene su matrimonio, y si yo hiciera algo como eso, yo lo aceptaría, o sea, ¿Tiene en el pruebas? ¿Tiene pruebas de que ese matrimonio es ilegal? ¿Tiene pruebas? La prueba sería que fuera el archivo protocolo, saber cuándo escribieron nuestro matrimonio, porque ahí tendría que estar escrito. Bueno, pues sea curiosa, vaya a averiguar. ¿Tiene el nombre del notario? Sí, no lo tengo en la mente, pero sí tiene posibilidad de ver cuál era el nombre del notario. Sí, mi pregunta creo que va más a esto, si hay algún periodo de caducidad, ¿verdad? Para poder reclamar eso o no. No, porque ese matrimonio debió de haberse inscrito. ¿Fue una omisión o fue cuando hubo traslape de información de los registros civiles de las municipalidades hacia el RENAP? Porque eso ocasionó muchos problemas. Es correcto. Incluso a mí, clientes que yo atendí cuando yo tenía oficina, me fueron a reclamar que no aparecía inscritos. Entonces yo saqué mis protocolos y les di copia porque yo lo tenía con sello de recibido. Entonces con eso fueron a reclamar a RENAP porque yo sí cumplí como notario, ¿verdad? Entonces lo llevaron a RENAP y se los inscribieron. Pero fue por ese cambio y la tecnología y en fin, a ver cómo hicieron esa integración, ¿verdad? Sí, creo que la esencia más de esto era, licenciada, si uno pone que yo no quiero mover ni hacer nada, pues eso ahí se queda y no habría anulación del matrimonio que uno ya tiene, ¿verdad? Sí, a pesar de ser ilegal. Sí, a pesar de lo vamos a dejar en eso tendría que tener usted mucha claridad. Si es ilegal, ese segundo matrimonio que celebró el señor, ¿verdad? Ajá. Y si tiene pruebas. Ok. Está bien. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, para servirle. Pero por supuesto es su decisión, ¿verdad?
porque es derecho privado, son los derechos de cada persona y depende de eso. Depende de si quiere ejercitar o no sus derechos. Y así es en todo, ¿verdad? Hay hijos que saben quién es su padre, pero no entablan, pero como no lo reconoció, tampoco les interesa llevar un juicio de filiación, ¿verdad? Para que exista un reconocimiento obligatorio. No les interesa, ¿verdad? Entonces, ahí es decisión de cada persona también. Pero es importante, yo les enseño que cuál es la legalidad. Un matrimonio es válido si fue celebrado, aunque no esté inscrito en el registro civil. El caso que está poniendo Irma es un caso donde hubo un matrimonio legalmente celebrado. No se inscribió, el señor se casó con otra. Ese segundo matrimonio es ilegal porque no existió divorcio. Yo les enseño lo que es legal, la legalidad. El hecho de que un notario incumplió con dar los avisos no quiere decir que el registro civil tuvo la culpa y no quiere decir que ese matrimonio es ilegal, no. A veces celebró cumpliendo con los requisitos que estudiamos del Código Civil y fue autorizado por notario hábil, legalmente autorizado, porque puede ser que sea un notario falso, ¿verdad? Pero eso ya es delito. Una persona que se hace pasar por notario y que hace un show ahí engañando a las personas, eso sí ya es delito, ¿verdad? Eso ya cae en el ámbito penal. Pero si sí es un notario legalmente autorizado para la celebración del matrimonio y sí lo celebró, ese matrimonio es válido. Es válido. Y se dieron cuenta que no estaban casados ni registrados cuando se querían divorciar. No me diga. Es lo que yo estoy diciendo, que cada persona tiene que tener sus documentos en orden. Sí, porque pero no ser cuidadosos. En ese caso, al momento de intentar como saber si está realmente registrado uno casado, solo en RENAP directamente, o por ejemplo cuando tramito mi DPI, ya me sale obviamente que estoy casado, right? Uh-huh. O sea, esa es la manera nada más que se puede comprobar, o hay alguna otra forma. No, cuando yo di la clase del matrimonio, leí incluso los artículos del Código Civil, que son los requisitos para la celebración del matrimonio y las formalidades que establece la ley, entre las cuales está que cuando se celebra un matrimonio, el notario está obligado a extender una constancia firmada y sellada por el notario, donde hace constar que ese día celebró el matrimonio civil de tales personas. Y esa constancia la entrega al terminar la celebración del matrimonio. Eso dice el Código Civil. Sí, tendría que ser así el proceso. Pero si son personas que no cumplen con la ley, entonces para eso están estudiando ustedes aquí. Para eso hemos estado todo este semestre viendo lo que la ley dice. Para que ustedes aprendan y cuando pasen a notariado, se van a acordar que yo se los dije. ¿Sí? ¿Y ustedes dan tarea de casualidad, licenciada? No, yo solo civil. Solo civil, pero civil. Que no da clases en el cuarto semestre usted. Doy en el sexto. Te extrañaremos en el cuarto. No, perdón, en el cuarto doy. Perdón, estoy equivocándome. En el cuarto. Ya en el sexto semestre van a recibir, pero procesal civil. Perfecto. Sí, perfecto. Yo doy contratos, doy contratos. Ya somos en el cuarto semestre. Ahí la vamos a seguir, licenciada. Bueno, a la orden. Sí, mientras Dios me dé vida y me tengan paciencia, con mucho gusto. Lo que usted nos tenga paciencia, nosotros. Estoy a la orden para servirles, claro. Muchas gracias. Sí. Cristian Solares, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, igual el papel especial sellado para protocolo.
ya está numerado y no se puede sacar Sí. Las actas notariales se elaboran en papel bond. Esto es papel bond. Ya pensé que Son actas notariales. La celebración del matrimonio se hace en acta notarial. Pero no va un aviso. Óigame, se elabora en papel bond. Se pone timbre, lleva su timbre fiscal. Y lo que pasa es que se protocoliza. ¿Qué es protocolizar? Protocolizar un acta notarial ya elaborada, firmada por los contrayentes, por los testigos. Póngase el ejemplo. Esto es el protocolo, las hojas de papel de protocolo. Entonces, al protocolizar el acta de matrimonio, que es lo que les van a enseñar en notariado, quiere decir que lo van a insertar en el protocolo, lo van a incorporar. Ustedes van a aprender a hacer la razón de protocolación del acta de matrimonio. Entonces ya va a incorporarse al protocolo del notario de ese año. Y los avisos que están firmados y sellados que extendió el notario, eso va a formar parte de los atestados del protocolo. Quiere decir que en la parte final del protocolo va a quedar la constancia del aviso que se entregó al registro civil, sellado y firmado. ¿Sí? Eso es. Todo eso lo van a aprender en notariado. Pero entonces, si yo se los estoy explicando así muy sencillamente y para que tengan una idea cómo se hace, ¿verdad? Gracias. Y entonces ese aviso, el aviso que sí elabora el notario en la computadora, ese lo va a entregar el notario. Pero ustedes como contrayentes, la señora que se acaba de casar, pues tiene todo el derecho de ir a la oficina de ese notario que autorizó el matrimonio y pedirle copia del aviso firmado y sellado por el registro civil para tener ya su documento de que sí fue presentado al registro civil. Y ya con eso puede ir a pedir su certificación al registro civil para que sea extendido ya como certificación el asiento del matrimonio. ¿Ya? Yo les traigo una presentación sobre lo que es el registro civil, pero podemos seguir platicando todo lo que ustedes quieran después de la presentación para que veamos cualquier duda que tengan. En este momento voy a iniciar la presentación. El último tema de nuestro programa corresponde al registro civil. Vamos a ver lo relativo a la ley del RENAP. ¿Qué es el RENAP? Registro Nacional de las Personas. Es la entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Eso está regulado en el artículo 1 de la ley. Es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del documento único de identificación personal. Función principal: planear, coordinar, dirigir, centralizar y controlar las actividades de registro
del Estado civil, capacidad civil, identificación de las personas naturales. Su organización. En primer lugar está el directorio. Está conformado por un director ejecutivo, un consejo consultivo, oficinas ejecutoras y direcciones administrativas. El directorio, integrado por 3 miembros, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el ministro de Gobernación y un miembro electo por el Congreso de la República. Está conformado por un director ejecutivo. Este director ejecutivo es nombrado por el directorio por un periodo de 5 años, pudiendo ser reelecto. Es el superior jerárquico administrativo del RENAP, que ejerce la representación legal de la institución y es el encargado de dirigir y velar por el funcionamiento normal. El Consejo Consultivo es el órgano de consulta y apoyo del directorio y del director ejecutivo y será integrado por los delegados siguientes: un miembro electo por los secretarios generales de los partidos políticos, un miembro electo por rectores de las universidades del país, un miembro designado por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, por el gerente del Instituto Nacional de Estadística, es un miembro electo del directorio y un miembro electo del directorio de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Oficinas ejecutoras, entre ellas está el Registro Central de las Personas. Es la dependencia encargada de centralizar la información relativa a los hechos y actos inscritos en los registros civiles de las personas, de la organización y mantenimiento del archivo central y administra la base de datos del país. Elabora el registro único de las personas naturales y la asignación del código único de identificación. ¿Cuál es la definición de registro civil? Es una dependencia adscrita al Registro Central de las Personas, encargada de inscribir los hechos relativos al estado civil de las personas naturales. ¿Qué es lo que se inscribe en este registro civil? Los nacimientos, matrimonios, unión de hecho, defunciones, resoluciones judiciales, o sea, las sentencias que se dicten en los diferentes juicios, cambio de nombre, reconocimiento de un hijo, adopciones, capitulaciones matrimoniales, la filiación, extranjeros domiciliados en el país, los casos en los cuales se dictan sentencias de declaratoria de interdicción, en fin, todo lo concerniente al estado civil de las personas. Para ser registradores civiles, ¿cuáles son los requisitos? Guatemalteco, mayor de 25 años, con estudios de educación media y reconocida honorabilidad. ¿Cuáles son las atribuciones del registrador? Velar por el correcto funcionamiento de las dependencias a su cargo y firmar todas las certificaciones que le son solicitadas directamente sobre el registro nacional, sobre el estado civil de las personas. Otras dependencias administrativas que existen en el RENAP tienen una dirección de procesos, dirección de verificación de identidad y apoyo social, dirección de capacitación, de informática, de asesoría legal, administrativa, de presupuesto, gestión y control, en fin. Esas son las dependencias del RENAP. ¿Cuáles son los principios que se utilizan en el registro civil y que son muy importantes porque de ellos depende toda inscripción que se hace en el registro, en los registros civiles? En primer lugar, tenemos el de inscripción.
Este da eficacia y valor al asiento que lleva a cabo los registradores civiles frente a otro medio de prueba en un proceso judicial. Esto constituye una importancia primordial porque demuestra el estado civil de la persona. Una certificación extendida por el registro civil acreditada en un juicio constituye plena prueba, con excepción, dice, de la prueba científica de ADN, cuando se refiere a establecer el parentesco y la filiación, sobre todo en los juicios de filiación. Las actas del registro civil prueban el estado civil de las personas en todo proceso. El principio de legalidad. Todos los títulos y documentos presentados al registro deben sufrir lo que se llama calificación registral, y a través del cual el registrador aprecia, analiza, determina y declara la legalidad de fondo y de forma de los títulos y documentos que se presentan al registro, con el objeto de aceptarlos o bien rechazarlos, indicando los motivos y la ley en que se funda. Principio de publicidad. Todo lo inscrito en el registro civil puede ser conocido por todos y por lo tanto nadie puede alegar ignorancia de lo que consta en los asientos registrados en el registro civil. El principio de autenticidad se refiere a la fe pública registral. Lo inscrito goza de presunción de veracidad, de verdad. Tiene que haber el principio de unidad del acto, que se refiere a los procedimientos de inscripción que se lleva a cabo en un solo acto. No puede dejarse para otro día la continuación de una inscripción registral. La gratuidad este principio indica que toda inscripción realizada en el registro civil es gratuita. Lo que se cobra son las certificaciones del registro civil, pero no la inscripción que se hace. Las inscripciones en el momento que se hacen los asientos registrales es gratuito ese servicio. Y bueno, afortunadamente en este tema ustedes ya leyeron su ley del RENAP, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les encargué eso? Leer tanto la ley de adopciones como la ley del RENAP. Sí, licenciada, sí lo mencionó. Sí, es importante que tengan sus leyes y que les den una leída y ya van tomando idea que lo que estamos viendo en clase pues coincide en mucho con los artículos de la ley, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lean la ley y van adquiriendo lo que se llama manejo de código. Se van familiarizando con el lenguaje con el que se escriben las palabras en las diversas leyes, ¿sí? Las leyes van cambiando, ¿verdad? Y a veces un artículo, se modifica un artículo, pero en esencia no cambia. Entonces es importante porque antes esta ley entró en vigencia en el año 2005, que es el decreto 90-2005. Antes de esa fecha, todos los registros civiles funcionaban separadamente, todos. Estaban adscritos a la municipalidad de cada municipio, ¿sí? Entonces, cada municipio se manejaba independientemente en los registros civiles. Por ejemplo,
no había el documento único de identificación, sino que era la cédula de vecindad. Pero como se trabajaba tan descentralizado y no había un control, había muchos problemas. Habían extranjeros que aparecían con cédulas de vecindad, ¿verdad? Entonces, habían niños que aparecían inscritos en los registros civiles 2 veces. Los inscribían, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala y los volvían a inscribir en Huehuetenango, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas esas anomalías llevaron a que los diputados del Congreso de la República trabajaran y los asesores y las diversas instituciones trabajaran juntos para unificar todos los registros civiles de Guatemala, para que el Estado pudiera tener el control de todo. Entonces, a través de esta ley, se pidió a todos los registros civiles que entregaran los libros que tenían, y el RENAP empezó a trabajar con el traslado de información hacia esa central, a ese control central que es ahora el RENAP, ¿verdad? El registro unificado de los registros civiles ahora está unificado en esta institución que se llama RENAP. Todo fue un proceso, ¿verdad? Porque la adquisición de equipo, contratación de personal, el traslado de toda la información, fue un proceso no fácil, ¿verdad? Y hubieron muchos errores que actualmente todavía se están corrigiendo, como lo que le mencionaba, ¿verdad? Que matrimonios que sí se había dado el aviso ya no aparecen registrados, ¿verdad? Pero definitivamente es de beneficio el que exista un control único de todo lo que es el estado civil de las personas en nuestro país, y que ahora pues con la tecnología es mucho mejor, ¿verdad? Porque antes todo era inscrito en unos libros así grandes, ¿verdad? Y con letra, y se cometían muchos errores. Por ejemplo, ponían Juana Verónica, por decir, se llamaba Juana Verónica, le ponían Juana B. Gómez Mejía, por ejemplo. Ya no le ponían Verónica, sino que para ya no escribir mucho usaban iniciales. Y así hay muchas inscripciones registrales, incluyendo el apellido. Ya no ponían Gómez Mejía, sino Gómez M. Para ya no inscribía, el registrador civil se cansaba de escribir y ponía así. O le cambiaba nombre a las personas. En fin, habían cantidad de inconformidades con todo lo relativo al registro civil. Ahora ya es una institución que, por supuesto, todo va evolucionando y que puede mejorarse tremendamente. Pero ahora ustedes observarán cuando van a sacar una certificación al registro civil que hay un montón de personas con su computadora ahí, y que inmediatamente le extienden la certificación que está solicitando, por ejemplo la FEDA, y se la extienden en el momento y la firma, y de una vez se las entrega. Esas personas son registradores civiles, porque como observaron, la ley establece el requisito de ser mayor de edad, tener estudios de enseñanza media y reconocida honorabilidad. Entonces el RENAP ya no se quedó con un registrador civil, porque antes costaba mucho que el registrador civil era uno nada más y tenía que firmar aquella percha de certificaciones, ¿verdad? Entonces llevaba mucho tiempo que le extendieran una certificación, hasta los 8 días, 15 días se iba a recoger. Y el único registrador se pasaba firmando aquella torre de solicitudes. Ahora es inmediato. Ahora simplemente paga el valor de la certificación y se lo extienden inmediatamente.
porque son registradores civiles, las personas que atienden esas colas, digamos, de donde se van a solicitar certificaciones, son registradores civiles y de una vez firman y sellan. Ellos dan fe de que la información que se les está entregando es un documento auténtico, que tiene plena prueba ante cualquier autoridad donde necesita presentar el documento, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las certificaciones de matrimonio, los asientos de matrimonio, las tutelas, las adopciones, todo lo relativo al estado civil de las personas naturales, porque el registro civil solo inscribe lo relativo al estado civil de las personas naturales. Porque cuando es persona jurídica, ¿dónde se inscribe? A ver quién me contesta. Cuando es persona jurídica, ¿dónde se inscribe? ¿Dónde se hace la inscripción de la creación de la persona jurídica? Colegio de Abogados. ¿Repejo, licenciado? ¿Qué manda? Es en repejo. El repejo. ¿Qué es eso? ¿Registro mercantil? Uh-huh. Más o menos, pero muy bien. Si es comerciante, es una persona jurídica que es para lucrar, para hacer negocio, para comercializar, efectivamente es el registro mercantil. Y en el caso de que sea una persona jurídica no lucrativa, ¿dónde se inscribe? ¿Cuál es el registro de ellos? A ver, ¿quién? La SAT. Uh-huh. ¿Es en el Ministerio de Gobernación? Muy bien, ahí está. Sí. Es el registro de personas jurídicas cuando son instituciones no lucrativas. Ahí es donde se diga, si es una fundación, ahí tiene que aparecer la inscripción. Si es una asociación de vecinos, ahí va a aparecer inscrito. Si es, por ejemplo, una iglesia evangélica, ahí va a aparecer inscrito. ¿Verdad? Sí, licenciada, por eso le había dicho repejo, porque repejo es eso, ¿verdad? Registro de las personas jurídicas. Perdón, es que yo nunca lo había oído así, pero disculpe, no le entendí. Entonces, Claudia, disculpe, ¿hoy? Sí, no se preocupe, licenciada. No sé si contestó usted, pero yo fui la que nunca había oído esa palabra. Entonces sí me desorientó, ¿verdad? Pero sí, cuando es mercantil es el registro, cuando es comercial, mercantil, ustedes van a llevar su curso de Derecho Mercantil, es empresas, sociedades anónimas, pero son empresas con carácter lucrativo, para tener ganancias, es un negocio, ¿verdad? Son negocios. Lo no lucrativo va en el Ministerio de Gobernación, asociaciones no lucrativas. De la persona jurídica, de la persona humana, es el registro civil que estamos viendo el día de hoy. Y se llama Ley de Registro Nacional de las Personas porque en el RENAP también tiene la función de llevar el control del documento único de identificación. O sea, está la dependencia que se encarga específicamente de extender el DPI, que se llama Documento Único de Identificación, y el registro civil. En derecho civil utilizamos mucho el servicio que da el RENAP, tanto para la identificación de la persona como para sus situaciones civiles, e incluso en los fallos de familia, en los fallos de civiles, cuando se ven problemas de procesos sucesorios, cuando se ven problemas de propiedades, porque a veces se denuncia robo de propiedades, pedimos información al registro civil para que nos indique si esa persona efectivamente falleció y los datos, en fin.
todo eso. Colaboran mucho con los diversos juicios que se trabajan en tribunales. El registro civil, y como mencioné, constituye plena prueba, salvo prueba en contrario, que se pudiera demostrar que es falsa la inscripción que está en el registro civil. Licenciada, en lo que sería el registro de personas jurídicas, cuando son temas no lucrativos, ahí entraría también las ONG o algunas ONG. Sí, ahí se inscriben en Sí, gobernación, ¿verdad? sí, Okay. Pertenece al Ministerio de Gobernación, pero ahí es la inscripción, y muchas veces cuando ustedes ya sean notarios, ya estén en el ejercicio de la profesión, incluso proporcionan minutas para que cumplan exactamente los requisitos, ¿verdad? Antes de solicitar una inscripción. Sí, pues a todo tipo de asociación de personas, ¿verdad? Sí, fundaciones, asociaciones. Ahí El comité de vecinos. También les dan ahí una minuta para que tengan cómo tienen que elaborar los documentos, ¿verdad? Uh-huh. Es Gracias. importante todo eso. ¿Y quiénes son los representantes legales de la asociación de vecinos, de la fundación, de la asociación, de una iglesia? Ahí pueden averiguar quién es el representante legal también. Tiene esa información. Si es que está registrado, ¿verdad? Porque a veces funcionan las asociaciones sin legalizarla, ¿va? Pero el trabajar fuera de la ley, pues es otra cosa. Otra pregunta que tengan, otra interrogante. La evaluación la vamos a tener la próxima semana. Tengo entendido que es el 15, ¿verdad? Sí. César Riley, buenas noches, buenas tardes. César. Buenas tardes, ya con una consulta. Entonces, prácticamente en el registro mercantil se fijaron también donde se inscriben las personas jurídicas individuales, por decirlo. Sí, propietario individual de negocios. Todo lo que es comerciante, sea individual o sea como persona jurídica colectiva, todo se inscribe en el registro mercantil. Si usted quiere saber quién es el dueño de un negocio, ahí todo está registrado ahí. Entonces quiere decir que existen como unas 4 o 5 instituciones para... Es que depende qué es lo que quiere inscribir, ¿verdad? Si es solo una persona individual, natural, si nació un bebé, por ejemplo, si es su hijo, lo tiene que inscribir en el registro civil. Y todo lo relativo al estado de la persona jurídica, de la persona individual, de la persona humana, ¿sí? El registro civil, que es lo que estamos viendo hoy. Si es por un negocio, en un negocio donde se inscribe, o una persona jurídica colectiva lucrativa, es en el registro mercantil. Mercantil quiere decir de comercio, ¿sí? Si es persona jurídica colectiva no lucrativa, es en el Ministerio de Gobernación, que está el registro. ¿Sí? Hay diversos registros. Si es de propiedades, ¿cómo se llama el registro? Registro General de la Propiedad. Y hay 2 registros, el de la propiedad de la zona central y el segundo registro de la propiedad, que es el que está en Quetzaltenango. Son 2 registros nada más los que hay en Guatemala sobre inscripciones de propiedades. No sé si le explico bien, César. Sí, licenciada, si tuviera una última pregunta. En el registro de la propiedad es donde es el lugar donde se le pone candado a las propiedades para que no se las roben, ¿verdad? Se llama inmovilización de propiedades. Ese es un decreto del Congreso de la República. Ley de inmovilización de propiedades. Sí, ahí se puede llevar
solicitar la inmovilización por 3 años. Pero ahí se hacen todas las inscripciones relativas a la propiedad. Por ejemplo, si la dan hipoteca, ahí le inscriben en el registro de la propiedad. Si le dan usufructo, ahí va a aparecer inscrito en el registro de la propiedad. Si lo va a dar, si usted le debe a alguien, no le ha pagado a alguna persona, cuando planteen un juicio en contra para cobrarle, van a pedir el embargo de esos bienes. Incluso si presenta un juicio de alimentos la esposa porque no le da gasto, desde que plantee la demanda, le van a pedir el embargo de las propiedades que tienen el Registro General de la Propiedad. En el caso de la SAT, lo que es una inscripción tributaria, la Superintendencia de Administración Tributaria. El derecho tributario es otro curso que van a recibir ustedes ya en el último año de la carrera y tiene su ley específica. Pero el RENAP lo que hace es inscripciones tributarias de tributo, de pago de impuestos. ¿Sí? Es otro registro. Está por especialidad, si se dan cuenta, ¿verdad? Gracias. Vaya César a la orden. ¿Alguien más tiene pregunta? Esta carrera es muy bonita porque nos dan del pensum, es un pensum cerrado, pero tiene todas las especialidades, ¿verdad? Hasta derecho internacional, si alguna persona quiere ser diplomático, va a tener un curso de derecho internacional, hay derecho internacional privado y derecho internacional público. Entonces, ¿qué es eso, Liz? El derecho internacional es cómo hay convenios entre países, ¿verdad? Cómo funcionan las leyes a nivel mundial. ¿Sí? Oh, ya entiendo. Entonces ahí van a conocer ustedes lo que es Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, lo que es la ONU, cuáles son las funciones, cuáles son los tratados que se celebran entre países. En fin, es una especialidad, el derecho internacional, ¿verdad? Y así, la carrera van a ver de impuestos, los que son auditores les interesa mucho el derecho tributario, ¿verdad? Para conocer cómo se pueden plantear demandas por no pago de impuestos, en fin, todo eso. Ahí es donde se mira lo que sería la Organización Internacional de Trabajo también, ¿no? Eso no, eso lo van a ver en derecho laboral. Ah, ok. En derecho procesal laboral, sí. Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Y respecto a las especialidades, primero cerramos pensum, ¿verdad? Nos graduamos de abogado y notario y después seguimos las especialidades. ¿Sí es? No, o sea, afortunadamente en la carrera de Derecho ha ido mejorando también el pensum. Tengo entendido que ustedes pueden ir sacando especialidades entre semestres, ¿verdad? Ahorita porque están en primer año, pero tengo entendido que ya en tercer año, para los que no tienen retrasadas, pueden sacar sus especialidades entre semestre. O sea, no se llama escuela de vacaciones porque no es retrasada, sino cursos de especialidades los reciben en intersemestre. El que no hace eso se le alarga más la carrera, ya no cierra en 5 años, sino que tendrá que llevarle más tiempo, ¿verdad? Bueno, ya. ¿Pero eso sería en el tercer año o en el tercer semestre? Yo creo, es que no estoy segura si es en el tercer semestre o en el séptimo semestre.
Ahorita que estamos en el tercer semestre tenemos la oportunidad de adelantar, pero el voluntariado para la clínica. Ah, sí. Bueno, esos son créditos, ¿verdad? No, como estudio de especialidades. Por ejemplo, ahí les dan la especialidad de Derecho Notarial, por ejemplo. ¿Verdad? Pero me imagino que en ese caso sí ya han de haber llevado los cursos de notariado, porque si no les sería muy difícil. Por ejemplo, tienen la especialidad de Derecho Civil, si les parece, o tienen la especialidad de Derecho Penal, o tienen la especialidad creo que, ¿cuál es la otra? De propiedad intelectual, por ejemplo, que es otra especialidad. Licenciada, pero tal vez lo recomendable sería mejor sacar la carrera primero y de ahí seguir las especialidades para no atrasarnos. Depende su tiempo. Ajá. Porque imagínese que usted no dejó clases pendientes. Usted usted ha ganado todos sus cursos. Entonces, en lugar de descansar el mes de junio, lo aprovecha para sacar una especialidad y adelantar su. O sea que no es que me tome, digamos, 6 meses para sacar la especialidad. No, lo hacen intersemestre. Como que fuera una escuela de vacaciones, pero no es escuela de vacaciones porque en el tiempo de la escuela de vacaciones. Pues sí, así está perfecto. Va adelantando y así al cerrar no tiene eso pendiente, ¿verdad? Está excelente. Excelente. ¿De qué semestre se puede hacer eso, licenciada? Perdón, ¿quién me habló? Jorge. Perdón, licenciada, ¿de qué semestre podemos hacerlo? Fíjese que yo no estoy muy enterada de eso, pero perdón, pregúntenlo en control académico y ahí les dicen, perdón, me metí a hablar de eso pero no lo tengo la verdad muy es claro. Interesante, licenciada, no se preocupe. Perdón, no lo tengo muy claro yo en qué, de que está en el pensum, lo que no sé cuándo lo pueden empezar a hacer. ¿A partir de qué semestre? Eso no lo tengo claro. Sí, licenciada, pero muchas gracias por abrirnos también la mente respecto a que ya podemos seguir con una especialización. Sí, eso es, bueno, cuando ya están graduados, ya sacaron sus privados, ya tuvieron su examen público, entonces van a sacar maestría de la especialidad que ustedes quieran, ¿verdad? Y pueden sacar todas las maestrías que quieran. Y también ya sacada una maestría, ya graduados de una maestría, optan por doctorado, que es otra, que ya es otro nivel académico. Y después del doctorado pueden seguir postdoctorado. En fin, esto es de no acabar. Siempre está uno actualizándose y estudiando. Así es como toda carrera profesional, ¿verdad? Así como los médicos están en congresos y actualizándose, igual nosotros. Todo el tiempo estamos estudiando. Juan Alexander, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Sí. Con respecto al registro de la propiedad, pues la consulta sería, por ejemplo, si yo quisiera comprar un terreno, tendría que ir directamente al registro de la propiedad para ver si está registrado y si está legal, por ejemplo. Pero tiene que tener el dato de en qué finca, folio y libro está esa casa. Ok. Finca, sí. Folio y libro. Folio y libro, sí. ¿Y cómo se obtiene ese número? Para obtener el número tendría que entregárselo el que le quiere vender. Ok. ¿Verdad? Y también en el YUSI también hay información ahí de los registros de si tiene al día el pago del impuesto único sobre inmueble. Porque usted para comprar una propiedad tienen que demostrarle que está libre de deudas. Correcto. Entonces los notarios con su carnet de notario acuden al registro y van a sacar la información. Okay. O bien hay muchos notarios que como sí cartulan bastante, hacen muchas escrituras. Actualmente el Registro General de la Propiedad
les vende el conectarse para poder sacar directamente sus Información. constancias. Sí, desde su bufete. Hay notarios que pagan una mensualidad al registro y pueden sacar toda la información que quieren desde el bufete. Licenciada, ¿y si entonces es necesario ser notario para obtener esa información? No, también como particular la puede obtener. Siempre Los registros civiles son públicos. Okay. Son instituciones públicas, son instituciones del Estado, no son privadas. Lo que sucede es que ellos dan esa clase de servicios, todo eso surgió a raíz del COVID, para que la gente no estuviera ahí en el registro de la propiedad. Entonces lograron que se hiciera electrónicamente. Pero por supuesto, el conectarse electrónicamente hay control. No es así a la deriva que cualquiera puede conectarse, no. Tiene que llenar requisitos y pagar una mensualidad al notario. Pero al notario lo tienen identificado. Y ahí, si un notario saca un documento, queda registrado ahí en el Registro General de la Propiedad. ¿Qué documento es el que obtuvo? Okay. O sea, todo tiene control. Así como aquí nos controlan en la Facultad de Derecho, si estamos trabajando, si les hemos dado clases, si les hemos hecho sus evaluaciones, si calificamos, todo lo tienen controlado electrónicamente. Entiendo. Licenciada, entonces, ¿no se podría verificar así como los omisos, por ejemplo, en la SAT, que ingresamos nuestro NIT y nos sale la solvencia? No es así, ¿verdad? Entonces, es necesario un permiso, y si no, tendría que ir uno personalmente al registro. Sí. Ok, gracias. Para averiguar, pero sí tiene que tener el dato de la propiedad, ¿verdad? Ahora bien, cuando son derechos posesorios, eso lo van a ver en Civil 2 ustedes, son aquellas propiedades que no tienen número de inscripción en el registro de la propiedad, sino que la persona lo tienen, eso se da mucho en los pueblos, ¿verdad? Que las personas en los pueblos solo se venden los derechos, pero no tiene una inscripción. Las municipalidades sí tienen algunos libros y ahí tienen registrados derechos posesorios, pero la validez de una inscripción de una propiedad la tiene solo el Registro General de la Propiedad. Entonces, se los van a enseñar en Civil 2 que el tener derecho posesorio, la ley, el Código Civil, sí lo regula. El derecho de tener de manera legítima una posesión, quiere decir que la obtuvo de su papá, que su papá le dejó en herencia, por decirle, ese derecho posesorio de un terreno, pero que carece de inscripción registral. Entonces, tiene que legalizarlo a través de lo que se llama titulación supletoria. Un abogado tiene que llevar un procedimiento para que pueda inscribirlo en el Registro General de la Propiedad. Mire, hay mucho que aprender, así que ustedes van a estar encantados aprendiendo tanto en todas las ramas del derecho. La carrera es muy, muy bonita la carrera. Eso sí, todo el tiempo estudiando. Pero hay que estudiar con gusto, porque el saber es un privilegio que tenemos los que hemos logrado estudiar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que la Universidad de San Carlos de Guatemala nos da todo el poder prepararnos y salir adelante. Por supuesto, nada es regalado, todo requiere esfuerzo, dedicación, interés, dedicarle tiempo, en fin, seguir luchando cada día, ¿verdad? Y ayudar a otras personas, porque eso es lo más hermoso de la carrera, el poder apoyar a otras personas, ayudarles en sus diversos problemas que tienen, ¿verdad? Así que me indican ustedes si ya no hay preguntas, ya no.
Yo. Ya esta es la última clase, ¿verdad? Fíjese que sí terminamos el programa, afortunadamente lo hemos terminado muy bien. Yo espero que